Hola, hola, bienvenidos a Ligurumi. Hoy vamos a realizar a otro de los pilares de Kimetsu no Yaiba. En esta ocasión vamos a hacer a Tokito, el pilar de la niebla. Mide aproximadamente 17 centímetros de alto y lo voy a estar tejiendo con un crochet de 2.5 milímetros. Esta es la paleta de colores que yo usaré y en la descripción del video te voy a dejar el código de los colores y el resto de materiales que estaremos utilizando. Y antes de comenzar, no olvides dejarme tu like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas mis próximos tutoriales. Ahora sí, comenzamos. Vamos a empezar haciendo los pies. En esta ocasión voy a usar lana blanca y voy a estar usando un crochet de 2.5 milímetros. Entonces vamos a hacer 6 cadenas. Y me voy a devolver con 4 puntos bajos. Y en esta quinta cadena voy a hacer 4 puntos bajos. Ahora continuamos tejiendo 4 puntos bajos. Para la tercera ronda vamos a hacer un aumento triple, es decir, vamos a hacer 3 puntos bajos en este primer punto. Y vamos a continuar tejiendo 3 puntos bajos. Ahora hacemos acá 4 aumentos. Y continuamos tejiendo 3 puntos bajos. Y en este punto vamos a hacer nuevamente un aumento triple, o sea, 3 puntos bajos. En total nos debieron de quedar 20 puntos bajos. Para la ronda 4 la vamos a tejer en punto relieve, entonces ingresamos por la parte de atrás del punto. De esta manera pasamos por delante y sacamos nuestra hebra. Y hacemos punto bajo. Y así vamos a tejer por toda esta ronda. En la ronda 5 vamos a hacer 20 puntos bajos tomando la hebra de atrás. Aquí vamos a parar y vamos a ponerle el acetato o el cartoncito en esta parte de la base. Listo, aquí ya le puse el acetato y lo siguiente que voy a hacer es cortar la hebra blanca. Recuerden que ustedes también pueden usar acá cartón y la idea es que esta parte nos quede planita. Voy a hacer el cambio a color verde oscuro. Ustedes pueden usar azul oscuro o negro. Yo en esta ocasión voy a usar verde. De por sí Tokito tiene el vestuario verde,
pero ya depende de su preferencia. Entonces vamos a hacer el cambio de color acá en este punto. Jalamos esta hebra y para esta ronda 6 vamos a tejer 20 puntos deslizados tomando la hebra de atrás. Y para la ronda 7 vamos a tejer 20 puntos bajos tomando la hebra de atrás. Para la ronda 8 vamos a tejer 6 puntos bajos, 4 disminuciones y 6 puntos bajos. En total nos deben de quedar 16 puntos bajos. Para la ronda 9 vamos a tejer 6 puntos bajos, 2 disminuciones y terminamos con 6 puntos bajos. En total nos deben de quedar 14 puntos bajos. Para la ronda 10 vamos a tejer 14 puntos bajos tomando la hebra de atrás. Ahora vamos a parar y vamos a rellenar el piecito. Recuerden ir tejiendo el otro piecito a la par de este para que les quede lo más similares. Ya que hayamos rellenado el piecito, vamos a continuar tejiendo de la ronda 11 a la 22, 12 rondas de 14 puntos bajos. Aquí ya terminamos de realizar la ronda 22. Recuerden que vamos a hacer otra piernita igual y que a medida de que vamos subiendo vamos rellenando. Entonces, ya que tengamos nuestra otra piernita lista, vamos a hacer la unión. Entonces acá vamos a tejer 6 puntos bajos de más. Aquí vamos a hacer una cadena no muy apretada y vamos a unir en la otra piernita. Listo, entonces acá este es el punto final. Vamos a tomar un punto antes de ese final y vamos a unir con punto bajo. Acá ponemos el marcador. Y vamos a continuar tejiendo puntos bajos hasta el punto 13. Aquí vamos a hacer el punto 14. Este paso lo pueden saltar, ya que igual como va a llevar pantalón, no se va a ver si queda aquí abertura, pero de igual manera lo voy a dejar explicado. Entonces, voy a tomar la hebra delantera de acá y la hebra que me quedó del punto que hice acá atrás, que sería esta.
y voy a hacer una disminución. Y ahora vamos a hacer un punto bajo en la cadena. Y aquí vamos a hacer nuevamente una disminución. Entonces, este sería el siguiente punto que tejeríamos, pero vamos a tomar del punto de acá atrás, que sería el primer punto que hicimos acá. No sé si logren diferenciarlo. Entonces tomo la hebra delantera de ese punto y del siguiente vamos a hacer una disminución. Y continuamos tejiendo los 13 puntos bajos. Ya que llegamos acá al final, vamos a tejer un punto bajo en la cadena. Y en total nos deben de quedar 30 puntos bajos. Ahora vamos a tejer de la ronda 24 a la 25 dos rondas de 30 puntos bajos. Para la ronda 26 vamos a tejer 4 puntos bajos y una disminución por 5 veces y en total nos deben de quedar 25 puntos bajos. Ahora vamos a tejer de la ronda 27 a la 28 dos rondas de 25 puntos bajos. Aquí ya terminé la ronda 28, lo siguiente que voy a hacer es dejar este punto en espera y voy a cortar de una vez la hebra. Antes de hacer el pantalón, voy a bordar la parte de aquí de los piecitos. Entonces, en esta ocasión yo voy a usar este azul grisoso, pero si ustedes desean pueden usar un azul más oscuro, más claro, ya depende de los gustos. Y vamos a enhebrarlo en una agujita. Voy a pasar de acá, de atrás hacia adelante y voy a salir acá al frente. Entonces vamos a dividir acá los puntos. Aquí ya tengo mis dos alfileres en los laterales que queden de la misma manera. Voy a ingresar acá de atrás hacia adelante y voy a sacar acá. Voy a sacar en la mitad de los dos bordes que hice, tanto el verde como el blanco. Y aquí voy a ingresar también en este borde. Y voy a salir aquí adelante. De esta manera. Antes de devolvernos con los alfileres, voy a hacer aquí como una especie de M. Entonces, voy a jalar acá. Y aquí voy a hacer lo mismo.
Y ahora sí me voy a devolver por ese mismo punto, por donde salí anteriormente. Y voy a salir acá en el lateral. Ahora nos vamos a fijar que aquí nos quedó este punto por delante. Entonces me voy a fijar que acá este es el final. Este sería mi punto de inicio y voy a ingresar mi aguja acá. No por arriba, sino por abajo. Y voy a salir acá en este punto. Listo. Ahora voy a tener en cuenta que este es el punto final. Voy a ingresar acá un punto antes y voy a salir en este punto donde iniciamos con nuestra hebrita. Y de igual manera ustedes se fijan que queden lo más similares estas dos de acá, igual acá adelante. Y aquí vamos a fijar con un poquito de pegante. Recuerden que yo uso este pegante, que es un pegante con la punta delgadita. Si no pueden y solo tienen silicona, entonces lo recomendable es que lo peguen también con la puntica de un alfiler. Lo van tomando, van esparciendo de a poquito para que no les vaya a quedar manchado. Listo, y vamos a dejar un ratico ahí los alfileres hasta que se seque. Si desean, aquí pueden hacer lo mismo. Yo la verdad no lo voy a hacer, lo único que voy a hacer es ajustar las hebras y voy a hacer un nudito y esconder estas hebritas. Y ahora vamos a repetir lo mismo que hicimos acá en este lado. De esta manera nos quedaría bordado los piecitos. Lo siguiente que voy a hacer es el pantalón. Para empezar a hacer el pantalón vamos a tejer 25 cadenas. Aquí ya tengo las 25 cadenas, voy a mirar que me queden derechitas y voy a unir en la esquina con punto deslizado. Ahora hago una cadena y aquí mismo voy a tejer mi primer punto bajo. Pongo el marcador y vamos a continuar tejiendo puntos bajos. En total deben quedar 25 puntos bajos. Aquí ya llegué al final, voy a quitar el marcador y aquí voy a hacer mi primer punto de la ronda número 3. Y en esta ronda vamos a continuar tejiendo 25 puntos bajos. Para la ronda 4 vamos a tejer 4 puntos bajos y un aumento por 5 veces. En total nos deben de quedar 30 puntos bajos. En la ronda 5 vamos a tejer 5 puntos bajos
y un aumento por 5 veces y en total nos van a quedar 35 puntos bajos. En la ronda 6 vamos a tejer 6 puntos bajos y un aumento por 5 veces. En total nos deben de quedar 40 puntos bajos. Aquí ya llegué al final, ahora voy a tejer 20 puntos bajos. Listo, ya tengo los 20 puntos bajos que van a ser de la primera manga. Ahora voy a ingresar al cuerpito. Recuerden que esta es la parte de atrás. Si quieren pueden meter esta hebrita acá para que no les estorbe. Ya que tenemos esta parte bien encajadita, lo siguiente que voy a hacer es unir acá en el punto de atrás. Voy a ingresar acá en este punto donde está el marcador y voy a hacer mi primer punto bajo. Y voy a continuar tejiendo 20 puntos bajos. Recuerden poner en este primer punto el marcador. Listo, recuerden que esta sería nuestra segunda ronda de la manga. Ahora vamos a tejer la ronda 3 y 4 con 20 puntos bajos. Ahora para la ronda 5 voy a tejer 4 puntos bajos y un aumento por 4 veces y en total nos deben de quedar 24 puntos bajos. Ahora vamos a tejer de la ronda 6 a la 9, 4 rondas de 24 puntos bajos. En la ronda 10 vamos a tejer 5 puntos bajos y un aumento por 4 veces y en total nos deben de quedar 28 puntos bajos. Y ahora vamos a tejer de la ronda 11 a la 14
4 rondas de 28 puntos bajos. Listo, aquí ya llegamos al final de la ronda 14. Lo siguiente que voy a hacer es cortar esta hebra y aquí vamos a hacer un cierre invisible. Entonces ingreso en el segundo punto, paso hacia atrás esta hebra y me voy a devolver en este punto que es donde salió la hebra. Ingreso por la mitad de esta manera, paso hacia atrás y cierro. Y voy a esconder esta hebra acá atrás. Ya tengo esta manga lista. Ahora vamos a tejer la de esta piernita. Acá vamos a tener en cuenta que también nos quedaron 20 puntos bajos. Yo voy a ingresar en este punto y con hebra nueva voy a hacer acá una cadenita. Y me voy a dirigir directamente acá adelante. Entonces giro y voy a tejer en el primer punto de acá. Y voy a tejer en total 20 puntos bajos. Recuerden poner acá el marcador. Y esta hebrita que tengo acá la voy a ir tejiendo junto a estos puntos. Listo, aquí ya llegué al final y ahora voy a unir acá en donde está el marcador. Y voy a hacer un punto bajo. Y en esta segunda ronda voy a tejer nuevamente 20 puntos bajos. Aquí ya terminé mi ronda 2 y lo siguiente que voy a hacer es tejer de la ronda 3 a la 14 lo mismo que hicimos en esta piernita. Entonces devuelve el video hasta donde empezamos la ronda 3 y vas a tejer lo mismo, no hay ninguna variación, es igual que esta manguita. Bueno, de esta manera nos quedaría la otra manguita del pantalón. Lo siguiente que vamos a hacer es unir la parte del pantalón con la parte del cuerpo. Entonces, vamos a ingresar acá en este punto y en el punto de acá atrás. Voy a ingresar directamente en el punto final, tanto de acá como el de acá del cuerpito. Y voy a tomar lana blanca. Aquí voy a hacer una cadena y voy a ingresar en este siguiente punto y voy a tomar el punto siguiente de acá atrás, lo voy a tomar completo y vamos a hacer un punto deslizado. Y voy a tejer en total 25 puntos deslizados uniendo la parte de adelante y de atrás.
Aquí ya llegamos al final y para mí esta sería la ronda 29. Ahora para la ronda 30 voy a hacer 25 puntos bajos tomando solo la hebra de atrás. Aquí ya llegué al final y ya corté esta hebra. Ahora vamos a hacer el cambio a color verde. Y voy a tejer 25 puntos deslizados tomando la hebra de atrás. Y para la ronda 32 voy a tejer 25 puntos bajos tomando la hebra de atrás. Aquí voy a parar y voy a usar esta hebrita blanca que dejé acá atrás. Y voy a hacer una puntadita acá. Si logran ver, ahí se ve como la parte verdecita, entonces voy a hacer una puntadita ahí para que no se note ese cambio de color. Listo, así nos quedaría. Y lo siguiente que voy a hacer es, voy a amarrar estas dos hebritas, voy a hacer un nudito para fijar. Y voy a esconder acá. En este punto pueden rellenar un poco más esta parte de la cintura. De esta manera nos debe estar quedando el cuerpito. Ahora vamos a tejer de la ronda 33 a la 37, 5 rondas de 25 puntos bajos. Ya terminamos la ronda 37. Ahora para la ronda 38 vamos a tejer 3 puntos bajos y una disminución por 5 veces. Y en total nos van a quedar 20 puntos bajos. Para la ronda 39 vamos a tejer 2 puntos bajos y una disminución por 5 veces. Y nos va a quedar un total de 15 puntos bajos. Recuerden ir rellenando esta pieza a medida de que van subiendo. Para la ronda 40 vamos a tejer 3 puntos bajos y una disminución por 3 veces y en total nos deben de quedar 12 puntos bajos. Aquí ya terminamos. Ahora para la ronda 41 vamos a hacer el cambio a color piel.
Y ahora vamos a tejer 12 puntos bajos tomando la hebra de atrás. Antes de seguir subiendo, voy a rellenar un poquito más acá el cuerpo. Ya que hayan rellenado un poquito más esta parte del cuerpo, vamos a seguir subiendo y vamos a tejer de esta ronda 42 a la 49, 8 rondas de 12 puntos bajos. Recuerden ir tejiendo ajustado para que el cuellito nos quede bien firme. Aquí ya llegué a la ronda 49, vamos a hacer la ronda 50. Recuerden ir rellenando acá el cuellito y si tienen una aguja de fieltrar, irlo compactando para que esta parte quede bien firme. Entonces, para esta ronda 50 vamos a tejer un punto bajo y una disminución por 4 veces. En total nos deben de quedar 8 puntos bajos. Listo, aquí vamos a cortar esta hebra. Y antes de cerrar vamos a rellenar un poquito más acá el cuellito. Aquí ya rellené un poquito más el cuello, ahora con una aguja lanera vamos a enhebrar la hebra y vamos a empezar a cerrar el cuellito. Entonces vamos a ingresar de afuera hacia adentro tomando solo la hebra delantera y vamos a ir pasando por todos los puntos. Y si desean, aquí pueden tomar este puntico y hacer un nudito para fijar. Esto es opcional, no es tan necesario. Y ya después escondemos nuestra hebrita. De esta manera nos debe estar quedando el cuerpito. Vamos a empezar a hacer los detalles y comenzaremos con la parte acá del cuellito. Vamos a ubicarnos acá en esta ronda, que es nuestra ronda de front loop, o sea, la hebra delantera que quedó acá. Y vamos a tomar de referencia estos dos puntos. Entonces voy a ingresar acá y con el mismo color con el que estamos tejiendo acá, o sea, el verde, vamos a ingresar nuevamente nuestro hilo nuevo. Aquí voy a hacer una cadena para subir y en este mismo punto voy a tejer un medio punto alto. Y vamos a continuar tejiendo medios puntos altos hasta llegar acá. Ya llegamos al final, voy a cortar acá esta hebra y voy a hacer una cadenita. Ahora vamos a tejer este borde en blanco. Entonces voy a ingresar acá abajo
y voy a sacar mi hebra blanca. Voy a hacer una cadena y voy a tejer en este costado un punto deslizado. De esta manera. Y ahora voy a seguir tejiendo puntos deslizados tomando la hebra delantera del punto. Aquí ya llegamos al final, vamos a hacer un punto deslizado en el lateral y un punto deslizado tomando el punto de la base. De esta manera. Acá hago otra cadenita y ahora sí voy a esconder estas hebras. Entonces corto acá y vamos a esconder tanto dentro del tejido como usando acá el cuellito. Bueno, ahora vamos a bordar acá una especie de cinturón. Entonces voy a enhebrar mi aguja con lana blanca y voy a ingresar de atrás hacia adelante y me voy a ubicar en la mitad. Estos van a ser mis dos puntos del frente. Y voy a salir en los laterales. Vamos a tomar en total 4 puntos. En esta ocasión voy a salir acá entre la mitad de la hebra delantera que quedó acá blanca y la verde. Y voy a ingresar acá abajo. No voy a ingresar por arriba del punto que quedó acá delantero, sino por la parte de abajo. Y voy a salir en este siguiente punto. En total serían 1, 2 en el tercer punto, si cuento desde acá. Y voy a subir y voy a tomar el punto de acá al lado. Entonces voy a quitar ya los alfileres. Entonces 1, 2 en el tercer punto. Y nos devolvemos a el primer punto donde iniciamos. Ahora me devuelvo y voy a salir en este punto de acá. Y aquí me voy a devolver a este punto que fue el que ya bordamos y voy a salir contando 1, 2 acá en este tercer punto. Y voy a ingresar acá abajo. Y aquí voy a contar 1, 2 y en el tercer punto voy a salir nuevamente. Y vamos a ingresar nuestra aguja acá. Y vamos a contar 1, 2, 3 y acá vamos a salir. Y aquí bajamos, ingresamos acá nuevamente en nuestro tercer punto y vamos a salir en este lado. Aquí salí contando 1 en el segundo,
voy a ingresar acá abajo y voy a contar acá nuevamente 1, 2 y en el tercer punto voy a salir. Aquí ingreso abajo y voy a contar 1, 2 y acá en este tercer punto voy a salir. Y aquí voy a ingresar en el tercer punto y voy a salir acá donde está esta hebra. Y de esta manera nos quedaría bordado el cinturón. Lo siguiente que voy a hacer acá atrás es un nudito y esconder estas hebras. Aquí ya escondí las hebras. Lo siguiente que vamos a tejer son los bracitos. Para los bracitos voy a usar color piel. Voy a empezar haciendo un anillo mágico con 6 puntos bajos. En la segunda ronda voy a tejer 6 aumentos. Ahora vamos a tejer la ronda 3 y 4 con 12 puntos bajos. Para la ronda 5 voy a tejer 2 puntos bajos y una disminución por 3 veces. En total nos van a quedar 9 puntos bajos. En la ronda 6 vamos a tejer 9 puntos bajos tomando la hebra de atrás. Aquí voy a parar y voy a rellenar un poquito la manito. Esta hebra también la podemos guardar acá adentro. Listo, aquí ya tenemos nuestra manita lista. Ahora vamos a continuar tejiendo de la ronda 7 a la 14, 8 rondas de 9 puntos bajos. Ya llegamos acá a la ronda 14, ahora vamos a hacer el cambio a color verde. Y vamos a tejer de la ronda 15 a la 17, 3 rondas de 9 puntos bajos. Ya llegamos a la ronda 17 y lo siguiente que vamos a hacer es cortar esta hebra. Ahora voy a tomar el bracito de esta manera, voy a ingresar en este punto. Este es el punto final, entonces voy a tomar el que está acá al lado y voy a ingresar de esta manera.
Voy a tomar la hebra de atrás y con hebra nueva voy a ingresar, hago una cadena y aquí voy a hacer un punto bajo. Ahora vamos a empezar a hacer la manga. Entonces en esta primera ronda vamos a tejer tomando la hebra trasera 9 puntos bajos. Estas hebras las voy a pasar para adentro, entonces voy a ingresar acá y las voy a sacar acá adentro. Esta hebra, la más larga, la voy a usar para coser al cuerpito, entonces para que lo tengan en cuenta. Y esta, si quieren, la pueden cortar más y esconder adentro del bracito. Para la ronda 2 vamos a tejer 2 puntos bajos y un aumento por 3 veces y en total nos deben de quedar 12 puntos bajos. En la ronda 3 vamos a tejer 12 puntos bajos. Para la ronda 4 vamos a tejer 3 puntos bajos y un aumento por 3 veces y en total nos deben de quedar 15 puntos bajos. Aquí ya podemos girar el tejido. Y ahora vamos a tejer para la ronda 5, 2 puntos bajos y un aumento. Y vamos a continuar tejiendo 4 puntos bajos y un aumento por 2 veces. Debemos terminar con 2 puntos bajos y en total nos deben de quedar 18 puntos bajos. Ahora vamos a tejer de la ronda 6 a la 7, 2 rondas de 18 puntos bajos. En la ronda 8 vamos a tejer 5 puntos bajos y un aumento por 3 veces y en total nos deben de quedar 21 puntos bajos. Y ahora vamos a tejer de la ronda 9 a la 10, 2 rondas de 21 puntos bajos. En la ronda 11 vamos a tejer 3 puntos bajos y un aumento. Y vamos a continuar con 6 puntos bajos y un aumento por 2 veces y terminamos con 3 puntos bajos. En total nos deben de quedar 24 puntos bajos.
Para la ronda 12 vamos a tejer 24 puntos bajos. En la ronda 13 vamos a tejer 7 puntos bajos y un aumento por 3 veces y en total nos deben de quedar 27 puntos bajos. Ahora tejemos de la ronda 14 a la 15 dos rondas de 27 puntos bajos. Aquí ya llegué al final, lo siguiente que voy a hacer es cortar esta hebrita. Jalamos. Y aquí voy a hacer un cierre invisible. Para hacer el cierre invisible voy a ingresar en el segundo punto, no acá, sino en este. De adelante hacia atrás pasamos. Y aquí donde salimos con la hebra vamos a ingresar acá en el medio, hacia atrás, vamos a jalar y aquí acomodamos. Y escondemos esta hebrita por atrás. Ya que tengamos este bracito listo, vamos a tejer otro de la misma manera. Y lo siguiente que vamos a hacer es unir al cuerpito. Aquí ya tenemos nuestros dos bracitos listos. Entonces vamos a ubicarlos en el cuerpito. Yo voy a estar cosiendo entre la ronda 37 y la 39 para que lo tengan en cuenta. Aquí yo ya cosí este bracito y se me había olvidado decirles que debían articular los bracitos para que no les vaya a quedar tan abiertos. Entonces ponen un alambre, más o menos este mide como 13 centímetros y medio o 14, igual ustedes los van midiendo. Y lo van a ingresar a este bracito antes de coserlo. Ahora vamos a ubicar el otro bracito. Y si quieren acá lo pueden ajustar con unos alfileres. Y vamos a enhebrar ya nuestra aguja y les voy a enseñar la siguiente costura. De igualmente ustedes pueden hacer la costura que deseen y pues la misma que hagan acá la hacen en el otro bracito. Entonces es un poquito difícil porque si recuerdan los puntos acá quedaron muy adentro, pero hay que ser pacientes. Tomamos primero un punto de la base. Recuerden tener en cuenta que vamos a unir desde la ronda 37. Entonces 32, 33, 34, 35, 36, 37. Desde esta. Y aquí vamos a tomar un punto del bracito. Bueno, aquí jalamos y vamos a ingresar en el siguiente punto de esta manera
de afuera hacia adelante. Jalamos y vamos a ingresar un punto de acá a la base. Entonces, aquí si logran ver, voy a separarlo. Aquí fue donde salimos con nuestra hebra. Voy a ingresar nuevamente en ese punto. Y voy a salir un punto al lado. Y vamos a ajustar bien. Aquí ya voy a tomar un punto de acá al lado. Me devuelvo en este punto, que fue por donde salimos con la hebra anterior acá en el bracito. Y tomo el punto de al lado. Jalamos y así nos debe de ir quedando. Recuerden que esta parte ustedes la pueden bordar de diferentes formas. Yo solo les estoy mostrando esta. Aquí vamos a tomar nuevamente un puntico de la base. Recuerden, nos devolvemos acá donde salimos en este punto del bracito. Y voy a ingresar en el punto de al lado. Sacamos. Y tomamos un punto de la base. Y así vamos a continuar uniendo el bracito. De esta manera nos quedarían los bracitos cosidos al cuerpo. Aquí les cuento que tuve que volver a desarmar esta parte porque me estaba quedando muy atrás. Entonces, para que lo tengan en cuenta, de ubicar bien los bracitos, que no le quede uno más arriba que el otro. Y tener mucha paciencia para este paso. Lo siguiente que vamos a hacer es bordar los botones. Yo lo voy a hacer bordado, pero si ustedes desean pueden pegarle las piedritas. Igual va a quedar muy lindo. Aquí ya tengo mi hebra lista. Este es un color como ocre, como color oro. Y vamos a ingresar de atrás hacia adelante. Entonces voy a salir aquí en la mitad, en este punto. De igual manera ustedes lo pueden ubicar allá, si tiene que ser más hacia la derecha o más hacia la izquierda. Y voy a envolver 3 veces nuestra hebra acá en la agujita. Perdón, 4. 1, 2, 3, 4. Y vamos a pasar en el siguiente punto. Y aquí vamos a acomodar este puntico. Aquí ya ubicamos bien el punto francés y voy a subir contando 1, 2, 3 rondas y voy a salir en este punto. Entonces acá me devuelvo. Y voy a hacer nuevamente lo mismo que abajo. Vamos a pasar 4 veces. Y voy a ingresar en el punto de al lado.
Aquí ya tenemos nuestro segundo punto francés, si es necesario lo acomodamos y vamos a contar nuevamente. 1, 2, en la tercera ronda voy a salir acá. Entonces me devuelvo. Y hago nuevamente otro nudo francés. Y esta hebra la vamos a pasar hacia acá atrás. Y aquí voy a hacer un nudito, voy a jalar bien, hago un nudito y escondo estas hebras. Bueno, aquí ya tenemos nuestros botoncitos listos y ahora vamos a bordar el bolsillo. Entonces ingreso de atrás hacia adelante con lana blanca y aquí salí en este punto. Nos vamos a ubicar teniendo en cuenta acá donde bordamos este botoncito, que va a ser una fila abajito acá. Y voy a salir acá en este punto, entonces tomo 1, 2 y acá. Y me voy a volver acá a este punto. Hacemos nuevamente otra pasada. Y ahora sí salimos acá atrás. Y acá hacemos lo mismo, hacemos un nudito y escondemos las hebras. Así nos estaría quedando el cuerpo de Tokito. Espero que les esté gustando tanto como a mí y nos vemos en el siguiente video. Así que no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas la segunda parte.